Bienvenidos a este episodio especial de Para Contarlo. Nos encontramos en el punto central de la tragedia en Venezuela a 9 días de los 2 terremotos que afectaron la ciudad de Caracas, Venezuela, sobre todo en La Guaira, que fue el lugar más afectado por este fenómeno natural. Era todo negro así. Cuando yo abría los ojos, era lo mismo que como los tenía cerrados. Era como si estuviera ciego. Sí, él decía auxilio, 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 estoy aquí, estoy aquí. Aquí detrás ven uno de los aviones de ayuda humanitaria que ha llegado a Venezuela desde República Dominicana, donde trajimos insumos médicos, un hospital móvil y además personal especializado en emergenciología, pediatría, salud mental, atención primaria y demás ayuda que se le puedan dar a estas personas que ahora mismo lo necesitan. Mi prima sí quedó tapiada ella con sus 2 hijas y sus 2 nietas. Estamos aquí porque vamos a hacer un episodio especial de lo que está pasando en Venezuela, pero también un episodio de prevención y advertencia de lo que podría pasar en República Dominicana. Todos van a colapsar. Nosotros no vamos a tener capacidad de respuesta cuando venga el desastre porque no vamos a tener los hospitales. Todos los médicos los vamos a tener que sacar de los escombros. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Traté de reunir a expertos en la materia. Venimos de Venezuela, de La Guaira, donde algunos de ustedes han estado. Ambos Olivares han estado en Haití, le tocó ir a Venezuela, hicieron una gran labor, incluso rescataron un niño de 12 años tras 5 o 7 días en La Guaira. Tenemos a Luis Caraballo, quien es ingeniero geofísico. Tenemos a Andrick Soto, quien se fue viral por el tema de Jet Set, quien nos advirtió incluso antes del terremoto de Venezuela que aquí podría venir uno y que serían consecuencias devastadoras para nuestro país. Tenemos a Edwin Olivares, quien es director del COE, ya lo hemos tenido antes en otros programas, y tenemos a Carlos Olivares, quien comandó las operaciones de rescate en Venezuela. Bienvenidos todos y gracias por su tiempo. Gracias. Quiero empezar primero hablando con Luis. Quisiera saber por qué en República Dominicana se dice que es uno de los países con mayores riesgos sísmicos del Caribe. Todo está ligado a la geología, al tectonismo y la sismicidad. Siempre es una especie de interacción que existe entre las placas tectónicas, ¿no? Y resulta que la isla de la Española está extremadamente cerca, especialmente al norte, colinda con el límite de placa del Caribe que está siendo subyugada por la placa norteamericana, y es un lugar extremadamente cerca donde se juntan estas 2 placas. Los terremotos solamente ocurren en los límites de falla. Ninguna falla cruza por Alemania. En Alemania no ocurren terremotos. La República Dominicana ha convivido con los terremotos desde su nacimiento. En 1562, uno de los primeros grandes sismos registrados destruyó por completo las ciudades de Santiago y La Vega, obligando a reconstruirlas en otro lugar. El 18 de octubre de 1751, otro terremoto borró a Azua del mapa, por lo que sus habitantes tuvieron que trasladarla a un nuevo emplazamiento. Las ruinas de aquella ciudad hoy se conocen como Pueblo Viejo. 19 años después, en junio de 1770, la isla volvió a estremecerse con un terremoto de magnitud 7.5 que devastó Puerto Príncipe y causó graves daños en el sur de República Dominicana, evento que se atribuye a la falla Enriquillo Plant and Garden, la misma que provocaría la devastación de Haití en 2010. En 1842, un potente sismo destruyó gran parte del norte del país. En 1946, otro de magnitud 8.1 frente a las costas de Samaná generó un tsunami que dejó cientos de víctimas. Y en 2003, Puerto Plata volvió a recordar que la tierra bajo nuestros pies nunca ha dejado de moverse. Hoy, la República Dominicana reposa sobre 2 grandes fallas sísmicas activas, la septentrional al norte y la Enriquillo Plant and Garden al sur. Ambas marcan el límite entre la placa del Caribe y la placa norteamericana, convirtiendo nuestro territorio en una de las zonas de mayor amenaza sísmica de toda la región.
Esta placa es una placa de reversa que a la placa americana meterse por debajo de la placa del Caribe, de cierta manera ayuda a emerger la isla. Y luego la próxima falla importante vendría siendo la de la Sierra de Bauruco, que es el sistema de falla o el mecanismo de falla que activa el terremoto de Haití en el 2010 y en Puerto Rico 2020, que también tiene la trinchera de los muertos, que hace exactamente lo mismo que le está haciendo la placa norteamericana a la placa del Caribe. Esa trinchera se está también enterrando por debajo hacia la isla, y como quien dice, estos dos movimientos que están subyugando, se están elevando la isla hacia arriba. La impotencia de seguir viendo todo desde la pantalla de mi celular sin hacer nada pudo más que yo. Fui a La Guaira para verlo con mis propios ojos, para caminar entre los escombros. ¿Esa es tu niña? Sí. Escuchar los silencios, sentir el olor de la tragedia y mirar de frente a quienes lo perdieron todo. Mami, me quedé sin vivienda, pero por lo menos logramos salir vivos. Perdí todos mis corotos, perdí mis pertenencias, pero salvé a mis hijas y mis nietas. Mi prima sí no tocó con suerte. Mi prima sí quedó tapiada ella con sus 2 hijas y sus 2 nietas. Hay historias que ninguna fotografía explica y ningún titular alcanza a contar. Historias que solo se entienden cuando se pisan. ¿Los terremotos matan o matan las malas construcciones? Matan las malas construcciones. El terremoto, si se hace a campo travieso, no hace nada. Simple y llanamente es un susto. Pero si tú estás debajo de una construcción y la construcción colapsa, tú falleces. Porque lo que mata es el escombro que te cae encima. ¿Y cómo se explica lo de Venezuela entonces? ¿Tantas malas construcciones habían? Venezuela es multifactorial. Venezuela hubo un doblete, que fueron 2 fallas que reaccionaron. La falla de San Felipe y la del Tuyuco. Y esas 2 fallas provocaron, como cuando tú tienes una cacerola con agua quieta, cae una gotica de agua aquí, se produce una onda, Una cae expansión. otra gotica de agua del otro lado y se cruzan. Pasó eso. Pero también en Venezuela pasó que faltó detallado en las columnas. Había columna corta, piso suave, un sinnúmero de irregularidades en la construcción. Y eso terminó con el colapso. También el tipo de suelo donde estaban favoreció también al colapso de los edificios. Pero sobre todo, porque en Chile se da eso y no colapsaron. El detallado de las estructuras aporticadas, que es algo que yo lo he criticado aquí, yo quisiera que lo saquen del código. ¿Qué significa aporticado? Columnas y vigas, y no tienen muros. Y todas las estructuras que vi en Venezuela que no tenían muro, colapsaron. Ese es un problema que nosotros lo tenemos aquí. Se supone que debe pasar lo mismo, aunque ellos tienen un suelo más blando donde ocurrió el siniestro y donde están las torres de nosotros, tenemos roca, es posible que haya otra reacción. Pero las estructuras que adolecen de muro de corte en Venezuela, todas están en el suelo. También en Vargas, que es donde se sitúa La Guaira, o como se llama esa localidad ahora, pasaron múltiples catástrofes naturales. No me acuerdo hace cuántos años específicamente, pero hubo deslizamiento de tierra y se lo llevó todo, y ahí murieron miles de personas también. Entonces influye mucho el suelo. Sí, también. porque eso es un suelo aluvional. En sus precarias casas de campaña, la gente de Catialamar supo recibirnos con una sonrisa, como si la tragedia, por inmensa que fuera, no hubiera logrado arrebatarles el último rincón de dignidad. Un saludo, anda pues, saludo, anda. Dele buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Cirulay. Betty, se llama Betty, anda pues, saluda pues. Anda, mamá, no seas tan decente, anda. Tú saludas. Señor, ¿cómo aún en medio de todo esto usted puede estar sonriendo aquí? Bueno, para darle ánimo a las otras personas, porque ya yo he pasado bastante. La tragedia de Tacoa, que soy un sobreviviente de Tacoa, porque fui bombero marino. Antes del terremoto, La Guaira ya conocía el peso de la tragedia. En 1982, la explosión de la planta termoeléctrica Ricardo Zuloaga, en Tacoa, convirtió el cielo en fuego y dejó más de 150 muertos y cerca de 300 desaparecidos. En el 67, otro terremoto. En la tragedia del 99, sacando con un perro de los ríos. En diciembre de 1999, a 17 años de la tragedia de Tacoa, la montaña dejó de sostener la tierra
y el mar dejó de ser refugio. Vargas despertó bajo un río de lodo, piedras y dolor que arrasó pueblos enteros en cuestión de horas. Alrededor de 30.000 vidas quedaron sepultadas y otras tantas desaparecieron sin despedirse. Y ahora esto. En septiembre de 1998, el paso del huracán George provocó una de las mayores tragedias hidrológicas de la historia reciente de República Dominicana. En el sector La Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, las intensas lluvias, la crecida del río San Juan y el desbordamiento de la presa de Sabaneta desataron una inundación repentina que arrasó comunidades enteras mientras sus habitantes dormían. Miles de personas perdieron sus hogares y cientos desaparecieron o fallecieron en un desastre que muchos comparan con la tragedia de Vargas por la velocidad con la que el agua y el lodo borraron todo a su paso. Mira que lo que pasa, cuando las placas se meten por debajo, levantan la placa que está por encima y ahí se forman la montaña. Eso es lo que realmente forma la montaña. Luego cuando el suelo se eleva, que vienen las aguas torrenciales, arrastran ese suelo y rellenan la parte que queda vacía. Y entonces ahí es que está formada la Guaira. Y en Puerto Plata, el valle de Puerto Plata es idéntico con la falla al norte, idéntico. Puerto Plata cumple con los mismos requisitos que cumple la Guaira. Entonces, yo quiero que ustedes ambos me expliquen por qué cuando en 2010 vino el terremoto de Haití, devastó el país literalmente, hubo más de 300.000 muertos, y aquí prácticamente no pasó nada. Eso tiene que ver por la localización más que nada. La falla que activa el terremoto de Haití en el 2010 y que crea el terremoto de 7.2 en la magnitud de escala de Richter, sucede en la falla, ¿no?, de la Sierra de Bauruco, que se vuelve la trinchera de los muertos, que pasa por el sur de la isla y también llega a Puerto Rico. Esa falla, al estar en la Sierra de Bauruco, lo que hace es comprime el valle donde se encuentra Puerto Príncipe. ¿Y por qué Puerto Príncipe es tan afectada? Hay algo que se llama el efecto de campo cercano. O sea, ya cuando el hipocentro está tan cerca de tu lugar de formación, te estoy hablando que el efecto en Haití para Puerto Príncipe fue más desastroso que lo que fue el terremoto de San Felipe en La Guaira, porque La Guaira no fue por efecto de campo cercano, es más devastador. Y esa falla, al estar protegida por las montañas de la Sierra de Bauruco, sirve como una especie de amortiguador y por eso no causa los mismos estragos, porque no se propaga de la misma manera, porque la misma geología de la isla amortigua, por así decirlo, o atenúa esta propagación de ondas sísmicas. ¿Qué sucedería entonces si el temblor sucede entonces ya como sucede el de Puerto Plata? La cordillera septentrional y la falla de choque y deslizamiento que tiene más de 150 años acumulando energía, el momento que esa energía se vaya a liberar, no va a suceder un sistema de amortiguamiento. El momento que tiemble en la cordillera septentrional, estamos esperando estragos muy importantes. Me lo cuentas tú. Hola chicos, estoy aquí con mi bestie. Tengo algo que decirles, me cambié el Altis, síganme en mis redes. Cuando recibes más, se nota. Cámbiate a uno de los planes postpago Altis y recibe más data. Y la mejor conexión al mejor precio. Altis, conectados contigo. Acepta mi collab. En Amadita sabemos que nunca dejarás de cuidar. Por eso hemos hecho nuestro propósito el cuidar de ti, creando beneficios especiales para cada etapa de tu vida y soluciones para que nunca lleves sola la carga del cuidado. Cuidarte nace y nos inspira a cuidarte. Conoce más en amaditamujer.com. De la bondad, cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país. Y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre.
su sabor lo dice todo. Cola Real. ¡El hueso! En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Me lo cuentas tú. Estamos esperando estragos muy importantes, ráfagas muy fuertes, desplazamientos. ¿Y se puede proyectar un tiempo en que eso pueda ocurrir o no? En la última incidencia, debido a estudios geológicos que hemos realizado, estimamos a 150 años, o el famoso terremoto que sucede en Santiago en 1842 de 8.6. O sea, si ya pasan más de 150 años, estamos esperando en cualquier momento una respuesta como esa. Estamos frente al estadio de béisbol César Nieves, donde se ha improvisado una especie de parque de casas de campaña, y estoy aquí con Margaret, quien es una local que está presidiendo todo esto. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo, Margaret. Vivo aquí en Catialamar, exactamente en los edificios de la urbanización José Antonio Paz, que quedamos completamente damnificados. Estas son mis familias de las residencias que vivíamos allí. En vista de que quedamos prácticamente en cero, decidí para que la gente tuviera como un poquitico de esperanza, un poquitico de luz. Entonces las ayudas que nos están llegando internacionales se le va entregando por familia, los kits de alimentos, los kits de limpieza. No son las mejores condiciones, pero gracias a Dios hemos estado muy complementados, todos nos ayudamos. ¿Cuántas personas hay aquí ahora mismo? ¿Cuántas familias has contabilizado? Somos un total de 186 personas, en total 90 familias. ¿Qué pasó el 24 de junio contigo? ¿Cómo sobreviviste tú? Bueno, mi núcleo familiar, 2 sobrinitos quedaron tapiados, ellos lastimosamente fallecieron. De resto, todas mis familias perdimos todo, pero estamos con vida. Voy con los Olivares. Ustedes estuvieron en Haití y estuvieron en Venezuela. ¿Qué encontraron en La Guaira y qué encontraron en Haití en 2010? Nosotros también, por coincidencia, en el año 99 estuvimos en el deslave del estado de Valga, allá en Venezuela también. También. Mira, son 2 escenarios obviamente catastróficos y 2 escenarios totalmente diferentes uno del otro. Primero, las mismas condiciones de construcción, como decían los profesores aquí anteriormente. El tipo de evento de Haití a La Guaira, mucha la distancia en cuanto a las características tanto ciudadanas como las mismas características de la urbana, lo que te da diferentes tipos de trabajo al área de nosotros, al área del manejo de emergencia, de rescate, de búsqueda y rescate. ¡Silencio total! Rescatista, proceda con el llamado de escucha. ¡Si alguien me escucha! ¡Emite un sonido de voz! ¡O entre toque! Tras el doblete sísmico del 24 de junio, República Dominicana fue el primer país en aterrizar en Maiquetía para desplegar un equipo de búsqueda y rescate. Bajo el liderazgo del mayor Olivares, un contingente de 17 jóvenes rescatistas de la unidad USAR, con edades entre los 18 y 25 años, voló a Venezuela con una misión clara: salvar vidas, así tuvieran que sacrificar la propia. A mí me pareció una comparación en escombro, es un parecido. Vi muy flojo lo que son las columnas, el material como del concreto. Es parecido al de Haití. No sé si tiene que ver con el clinker, no sé. ¿Con el clima? No, clinker. Eso es lo que le da fortaleza. Del cemento. ¿Cómo evalúa usted las construcciones de nosotros respecto a las de Haití y a las de Venezuela? Nosotros estamos mejor que Haití en cuanto a las construcciones de nosotros, las que están aprobadas. Pero las que están a los barrios están idénticas a las de Haití. Yo siempre hago la alegoría de Doña Carmen. Doña Carmen y sus 4 hijos. Aquí hay un sistema de construcción familiar en los barrios que vienen y hacen una casita, hacen un cuartico, se mete la pareja ahí, tienen sus hijos y van creciendo paulatinamente. Y hacen 3 platos. O sea, tiran el plato en 3 ocasiones. Y luego los hijos se casan y construyen 4 pisos encima. Y entonces después tienen 5 pisos. Cuando la tierra tiemble va a pasar factura. Esa es una forma de construcción, es un asunto costumbrista. Con respecto a la diferencia que tiene con Haití, el terremoto de Venezuela con el de Puerto Príncipe, tiene que ver mucho con la frecuencia. La frecuencia de la onda sinusoidal que se forma
cuando el terremoto ocurre. El periodo era más corto, el de Haití, y al periodo ser más corto, las edificaciones más bajas sufrieron más. Si en La Guaira se hubiese dado un periodo corto, las torres no sufren tanto. Entonces ellos no tenían muchas torres. De hecho, la torre más alta la construí yo en Haití, que tiene 16 pisos. En La Guaira había de 20 pisos. Si ese edificio de 16 pisos hubiese estado hecho en el terremoto, cuando Haití no hubiese colapsado, porque los periodos eran muy cortos. Las edificaciones pequeñas sí sufrieron mucho. Por ejemplo, a nosotros nos afectaría mucho las ondas cortas, porque destruiría todas las casitas que hay. Todas esas casitas que se han hecho de manera informal. Todas. En la marginalidad. En la marginalidad. Usted habla de marginalidad, pero también a mí me preocupa las edificaciones, las grandes torres que tenemos, que muchas veces tienen vicio de construcción, y también los residenciales que se construyen en terrenos pantanosos. Por ejemplo, tenemos Cuesta Hermosa 2 en Arroyo Hondo. Eso es pantano total. Por ahí pasa el río Isabela, y cada vez haya basura o no en esa cañada, eso se inunda, que hay que salir en bote. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en Los Prados, en parte de la Colombia, tenemos lagunas que se rellenaron, se compactaron y se le hicieron edificaciones. Pero son edificaciones de baja altura. Puede ser que se deformen y están hechos en formaleta, que ese es un estudio que se está haciendo ahora, que hay ingenieros que dicen que vienen con su ataúd, que deben venderlo con su ataúd. Porque ellos dicen que no le va a funcionar. Entonces se está haciendo un estudio de amenaza en Colombia para determinar si las formaletas son viables. O sea, el MIBE presentó el nuevo código ante los ingenieros estructuralistas allá en Santiago, ante Cinedón, y no están incluidas todavía las formaletas. ¿Y qué podemos decir de las obras públicas en el país? Dígase, hospitales, colegios, que concentran muchas personas y en estado vulnerable, niños y pacientes, y las oficinas públicas. Primero vamos a citar los colegios privados. Los colegios privados fueron construidos como la casa de Doña Carmen, por parte. Nosotros en estructura le llamamos a eso Frankenstein. Un brazo de aquí, una pierna de allí, una cabeza de allí. En su mayoría fueron construidos por Frankenstein. O sea, se fueron formando por parcho, y eso no va a dar buen resultado. Vamos con los hospitales, y es la parte que más me preocupa a mí. Los hospitales se construyeron en la era de Trujillo, y esas construcciones, la gente sigue con la mente de que esas son las mejores construcciones. Mentira. De Balaguer también. Luego vino Balaguer y le puso un anexo, luego vino Jorge Blanco y le puso otro, después vino Guzmán y le puso otro, y estamos en el mismo Frankenstein en los hospitales. Todos van a colapsar, y ahí viene la capacidad de respuesta. Nosotros no vamos a tener capacidad de respuesta cuando venga el desastre, porque no vamos a tener los hospitales. Todos los médicos los vamos a tener que sacar de los escombros. Tengo una bola mágica y me atrevo a decir que va a ser así. Todos los hospitales tienen la misma condición, a excepción del de Santiago, que es el Homs, a excepción de Sedimá, El de San Francisco de Macorís. y el de San Francisco de Macorís, que se hizo bajo aisladores de base. Pues yo lo hice yo. Yo propuse que todos los hospitales se hicieran con aisladores de base. Se está estudiando la probabilidad de que sea así. Pero el Darío Contreras, yo le aseguro, yo no quisiera estar ahí cuando venga el terremoto. Porque el Darío Contreras ha tenido más de 50 intervenciones mal hechas, con ingenieros contratados por el gobierno, con el dedo, porque le dieron un contrato al amigo. Y ahí tenemos el problema en el Darío Contreras, que es el hospital que se debe dar más respuesta. El de Villamella está mejor, que son de los hospitales traumatológicos. Pero hay hospitales que ustedes van a tener que ir a rescatar a los médicos a la hora del desastre. Hay un médico vivo aquí y van a hacer oro molido. Ese de San Cristóbal, yo no sé cómo no está en el suelo todavía. Ese no sirve. El de San Francisco de Macorís por igual. A los que yo he ido, ninguno, el Mocoso Puello por igual. Y tenemos un problema de deficiencia de médicos, porque no hay médicos suficientes. En la AMD tienen un sistema de que ellos le dan un examen a los muchachos para permitirle entrar en especialidades, y le restringen eso con un jodido examen que dan. Entonces no tenemos especialistas suficientes, y lo que tenemos es un grupo de médicos del sistema. Yo tengo miedo y tengo terror de la capacidad de respuesta que nosotros tengamos después del terremoto. Ahora, en los terremotos,
lo más preocupante es que la casa se caiga, porque si la casa no se cae o si no se caen las edificaciones, no vamos a tener heridos. Es que nosotros tengamos una supervisión rigurosa a la hora de construir, porque los edificios no son como se diseñan, son como se construyen. O sea, más prevención. Los 2 olivares que están dentro del sistema, que les ha tocado más recientemente la tragedia del Jet Set, que fue lo peor que hemos visto en los últimos tiempos, ¿qué respuesta tienen para el ingeniero aquí? Yo nunca voy a discutir la ciencia. He hablado pura ciencia, el profesor sabe lo que dice. Y en algo siempre nosotros hemos estado claros, ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsar. Vamos a irnos quizá al país con más conocimiento sísmico como Japón. El terremoto de Japón, ellos se prepararon, por ejemplo, con el tema del tsunami, a ola de 12, 15 metros y le pasó por encima. Es decir, los fenómenos naturales sobrepasan cualquier capacidad de respuesta. Ahora, República Dominicana nos hemos ido organizando. ¿En qué sentido? Organizando en qué sentido, en que hoy nosotros tenemos un marco legal para el tema de la gestión de riesgo, tenemos un centro de operaciones fortalecido, tenemos un sistema 911, aunque sea limitada, tenemos algunas capacidades. Hace 20 años atrás no teníamos 2 científicos así, generando opinión. Eso entra dentro de la preparación. Esto entra dentro de la preparación. Que hay un tema sumamente importante y es la brecha con la comunidad. Esto no es solamente ni del profesor ni de las instituciones. Aquí entra la comunidad. O sea, aquí entra, cada ciudadano tiene que ser integral en este proceso. La educación del ciudadano. La educación, pero también per se. No es que aparezca doña Carmen a querer construir. O sea, ojo, doña Carmen también tiene que sentarse y saber que no lo debe de hacer. ¿Hay que aplicarle la ley? Bueno, ahí están los códigos de construcción. ¿Hay mucha brecha en ese sentido? Bueno, ya ahí los expertos tienen que determinar. No tenemos la bola mágica que tiene el profesor de decir el evento va a suceder aquí o va a suceder allí. Lo que sí yo puedo estar claro que no importa dónde suceda en el territorio dominicano, la respuesta va a ser limitada. Porque si sucediera en Santiago un evento mayor, lo vamos a sentir aquí en la capital. Hay una condición muy especial en la República Dominicana que quizá limita, y eso es lo que ahí nos llama a nosotros, a que tenemos que integrar a la comunidad. Nosotros somos una isla en el centro del Caribe. Cualquier evento que pase aquí, las primeras 72 horas van a ser de nosotros, porque cualquier ayuda internacional tiene que llegar por aire o por mar. Porque lamentablemente nuestro país fronterizo es el país más pobre del hemisferio. No creo que tenga esa capacidad de ayudarnos en ese sentido. Hemos organizado la respuesta de recesión. Bueno, nosotros tenemos 6 aeropuertos con capacidades internacionales que quizás no todos queden colapsados, no todos queden, pero sí pudiera darse el caso. Y hemos ido organizando en planificación. Obviamente, una cosa, ningún plan resiste el primer disparo, como dicen. Todos los que estamos aquí sabemos que en el 98 alguien dijo que venía un tsunami. En el George. Del 98 al 2026, yo he aprendido muchísimo en los últimos días de este debate que ha habido entre profesionales de este tipo. ¿Cuántos días tienes tú aquí? ¿Los 6 días? No, yo estoy aquí desde el mismo día del suceso. En la tarde mi hijo llegó, me sacó del sitio y me dijo, vámonos. ¿Tu propio hijo te sacó? Y me trajo para acá. Nosotros estamos acampando acá porque nuestro departamento se desplomó. Gracias a Dios no tuvimos pérdida familiar. Mi esposo sí quedó tapiado, pero logramos sacarlo vivo. Pues. ¿Ustedes mismos? Sí, nosotros mismos, porque fue todo pronto, no dio chance, no había bomberos, no había nada todavía, y como pudimos lo sacamos, pues. Esta cocina improvisada que ustedes tienen aquí, ¿cómo la hicieron? Bueno, aquí conseguimos unas mesitas que quedaron por algunas casitas allí, algunos pipoticos que estaban ahí, porque algunas casas quedaron tapizadas y otras no. ¿Y ustedes comparten la comida con otras personas? Sí, nosotros aquí tenemos como un grupito que cocinamos, si comemos uno, comemos todo, y así con la ayuda que nos dan, gracias al Señor. Me lo cuentas tú. Hola chicos, estoy aquí con mi bestie. Tengo algo que decirles, me cambié el TIS, síganme en mis redes. Cuando recibes más, se nota. Cámbiate a uno de los planes postpago Altis y recibe más data. Y la mejor conexión al mejor precio. Altis, conectados contigo. Acepta mi collab. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país.
mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Me lo cuentas tú. Fuiste parte del equipo de emergencia que viajó en el vuelo humanitario de República Dominicana hasta La Guaira. Permaneciste 14 días en ese hospital móvil que se instaló en Vargas, en La Guaira. Atendiste principalmente el saneamiento, el uso de agua, la gestión de residuos sólidos. Esto es algo que no mucha gente piensa en eso cuando hay una catástrofe de esta magnitud, porque todo el mundo se enfoca en salvar vidas. Sí, bueno, al momento de nosotros llegar, con un equipo médico ya local, nos informa que tienen casos diarreicos. Investigamos el tema del agua, que en qué cantidad de agua le llegaba, el suministro, la calidad y esto. Entonces, el déficit hídrico que había ya era muy alto. ¿Tienen agua? Ahorita no, ahorita estamos carentes de agua, necesitamos agua y necesitamos un baño como ducha porque hay baños para hacer necesidad pero no hay para bañar, entonces pasamos un poquito de trabajo con los niños y todo eso. En menos de 12 horas logramos conseguir los primeros camiones de agua para el abastecimiento tanto del hospital como de la población en general. Utilizando los almacenamientos que ellos tenían, llenándole todas las vasijas y esto. Esto ayudó a disminuir los casos diarreicos inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tenía cómo asearse el tema de solamente la botellita de agua, pero necesitaban otras cosas. También tuvimos en cuenta lo que era la calidad del agua, que nos envían la foto de ellos clorando el camión de agua que le suministra. ¿Qué significa clorar? La purifican. Exacto. El tema es garantizar que el agua no tenga ningún tipo de patógeno, que no vaya a enfermar a la población. Mi esposo es incapacitado y se nos ha hecho fuerte. ¿Y dónde está él ahora? Ahorita tuvimos que pedir un señor que nos prestó un cuartico para meterlo ahí porque aquí no podía, se me infectó las heridas, los huecos que tenía aquí, todo raspado, se cortó toda la mano acá, entonces ayer le picaron cositas que tenían que picarle, entonces... ¿Cómo se hacen con los baños? Los baños son allá que hacen, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos y hacemos. El tema de atención primaria era un poco delicado en la zona. Inmediatamente se recibieron los pacientes, empezaron a curarle las heridas, empezaron a trabajar el apoyo psicosocial, que fue una parte muy importante para esta familia y niños. Eso era a diario que iban a consultar para poder. Por varias ocasiones escuchamos de personas decir que el campamento modelo de todo lo que había era el campamento de el César Nieves. De República Dominicana. ¿Ustedes entrenaron al personal que había allá? Claro que sí. Primero, en contexto de emergencia, hay factores que son muy importantes. La recogida de los desechos sólidos. Esto no se le presta casi atención. Y la cantidad de botellitas de agua, porque no hay planta de tratamiento ahí. Todo esto genera mucha residuo. Entonces, coordinar con la alcaldía para que fueran 2 veces al día a recogerlo. Seguimos en el estado de Vargas. Lo que ven detrás de mí es el residencial La Riviera. Miren cómo quedó eso. 2 edificios totalmente colapsados. Se ve que hay muchos cadáveres todavía ahí porque cada vez que sopla el viento, el hedor es insoportable y además hay
bandadas de cuervos encima de cada lugar que colapsó. Y eso solo indica algo, indica muerte. Al quinto día ya había un brote Una de plaga. mosca, pero la mosca ya una mosca de cadáver. Ya no era una mosca doméstica. Entonces, para nosotros controlar lo que fue el tema del hospital para que se mantenga en toda la parte higiénica, mantuvimos un control todos los días y conseguimos el producto indicado de uso urbano, que lo usamos aquí en República Dominicana, se consiguió allá. Entonces se hizo una coordinación también con el Departamento de Ambiental de Salud de allá para que hiciera una desinfección completa. Así quedaron la mayoría de las casas de este sector. Por eso las personas que están allá en las casas de campaña no pueden estar adentro, obviamente, por la inestabilidad. Miren esto. El hedor es insoportable. Solo me recuerda al jet set, pero como a la máxima potencia. ¿Cómo se le da continuidad a esto cuando ustedes salen? Porque duraron 14 días, establecieron un protocolo, establecieron un sistema que funcionaba dentro de toda la precariedad, porque esto no se acaba ahora. Sí, ya hay médicos que están atendiendo en las carpas donde nosotros estábamos, más otro hospital que llegó, yo creo que era militar, que también estará allá apoyando. O sea, vamos Sí. a seguir interviniendo como Sí, quiera. pero con la parte local de allá. Eso que tiene en la mano fue una cera. Yo lo había tomado. Quiero hablar con Carlos, porque recuerdo que cuando me lo encontré en Venezuela, que tuvimos la oportunidad de ir, y él estaba con sus 17 muchachos en ese momento cuando yo fui, me dijo, imagínate un jet set, pero a gran escala. A gran en jet escala. set teníamos un edificio de 2 pisos. En Venezuela teníamos edificios de 16, 20 pisos. El Edward, el hotel que usted le tocó. Edward y el edificio Estrella. Ese tenía 16. Ok, a lo que voy es, cuando el jet set, recuerdo que hubo que traer equipos de rescate de otros países, hubo que traer ambulancia incluso de otra provincia porque no teníamos la suficiente aquí. Ahí te Entonces, explico. ¿cómo responderíamos a un terremoto? No, pero ahí te explico, porque son dos casos diferentes, totalmente diferentes. Ya es una emergencia puntual en un solo punto. Yo sé que la capital, a esa hora de la noche, nosotros tenemos preposicionadas algunas 75 ambulancias. Cuando digo preposicionadas, estoy hablando de las ambulancias que son preparadas, que están en X punto por el sistema 911 para ser activadas. Ese número puede subir, puede bajar, pero por ahí andamos más o menos. 72. Manejo de emergencia, el que tiene responsabilidad sabe que cuando le llega un evento tiene que ir creando un perfil, una discoteca, ya sé, estamos hablando de 300, 400 personas, seguro. Ahí empezamos a mover todas las ambulancias del perímetro porque tampoco puedo abandonar el día a día, de esa operación. Que vinieron grupos de afuera, bueno, sí, vinieron 2 grupos de colaboración. A la hora de su ofrecimiento no era necesario que estuvieran aquí, pero como ya se habían puesto disponibles, a nosotros nos servía como un sistema como si fuera una auditoría de que nuestro trabajo había estado logrado o no. Porque en 11 horas nosotros teníamos 189 personas con vida afuera y todavía no había llegado el primer grupo de rescate. Obviamente, vuelvo y repito, esto es un solo escenario donde yo puedo mover todos los recursos del país y van a llegar ahí. Como llegaron las grúas, los petibones, llegaron todos estos recursos, que no es lo mismo en un terremoto, porque en un terremoto, primero, escala. si fuese en la ciudad, quizás hasta los organismos de emergencia colapsen, en el sentido de que pueden quedar atrapados en sus edificaciones. Los médicos, como dijo el ingeniero. Y mirándolo de otra forma, como dice Olivares, podemos repetir un GC muchas veces repetido y con los servicios básicos también colapsados, dígase la vía, la carretera, es catastrófico. O sea, eso es catastrófico. Olivares, ¿qué aprendió nuestra misión de rescate de Venezuela y qué aprendizajes llevamos nosotros a Venezuela? Que usted me dijo incluso que tuvieron que entrenar a los muchachos que tenían allá de rescatistas, incluso civiles, para que le colaboraran a ustedes. Sí, el personal bombero no tenían la experiencia de trabajar en escombros, como trabajan los grupos USAR. Me comentaron que lo guiara porque ellos no sabían cómo comenzar. A mí me dieron 2 edificaciones. Yo lo que hice la estrategia, que hice una división
de los técnicos nuestros, con cantidad, o sea, personal humano, y comenzamos las operaciones. ¿Cuál es la técnica, si me la puede explicar? Primeramente, después que se hace con el equipo de sonido, se hace un llamado de escucha. ¡Silencio total! Rescatista, proceda con el llamado de escucha. ¡Si alguien me escucha! ¡Emite un sonido de voz! Luego donde se localizan posiblemente un sonido, se pone la cámara. Cuando uno identifica que no hay persona con vida, lo que se hace es un desescombro. Se empieza desde arriba, suave, la losa que están por encima de las edificaciones. Si hay un cuerpo, así no dañarlo y cuidarlo también. Ok, vale. Mira, yo creo que esos son los ojos de él. Son la mano esta. De los problemas que tuvimos en el hotel Edward era la cantidad de la varilla, o sea, el grosor de las varillas, que quedaron como enredadas. Entonces era muy difícil hacer un desescombro porque tenía una columna mucho más grande que el edificio que le quedaba al lado. ¿Qué sucede? Que ya los discos que se usan para cortar el metal se agotaron. Entonces yo lo que tuve la idea de hacer lo que hicimos en el YESET, que era pedir grúas potenciales, retroexcavadoras, palas y los camiones, porque yo quería, o sea, de los escombros que yo sacaba, hacer como un reciclaje, sacar lo que era madera, tela y eso, y concreto aparte, para que ellos se lo llevaran. Y fuimos trabajando eso. Hicimos una reunión con todas las unidades, también con los países como Colombia, Ecuador y los bomberos forestales y estructurales de Venezuela. Cosas que más horribles me fueron que no había nada, ni agua, nada. Lo único que pude tomar para saciar la sed fue un frasco así de salsa picante. Increíble el testimonio de cómo él sobrevivió 5 días ahí solito. 5 días solito. ¿Cómo dieron con él? ¿Con sonido? El sonido. Después usamos la cámara. Él está ahí, en esa posición. Ya, a ver, mira, aquí. ¿La apretaste? Vamos a hacer algo, escúchame, vamos a hacer algo. Ahora mismo vamos a sacar la pértiga y vamos a mandar una manguera con agua para que se hidrate. Hicimos perforaciones verticales. No, bueno, me quedaban solamente la tercera, la segunda y el sótano. Tercera planta, segunda planta. Eran de 26, creo que era la de Estrella. ¿Y 26. Ustedes empezaron por arriba? Desde arriba, sí. Como cayeron en panqué, uno encima de otro. Casi la mayoría de las columnas que hacen lo que es las habitaciones, no sé cómo le llaman ustedes los ingenieros, se pulverizaron, o sea, no se veía nada de eso. Eso se hizo como un sándwich. Eso daba muy poca posibilidad que las personas sobrevivan. Al estar atrapado no sabía dónde estaba, así que agarré mi teléfono, prendí la linterna y la pasé por todo el alrededor mío. Así cuando se le acabara la batería pudiera tener como una especie de mapa mental. Bueno, los escombros, como los asientos, sillas, mesas y eso, estamos muy en la parte de la tercera. Pensé y tenía la idea de que podía personas sobrevivir. Entonces yo lo que hice fue que empecé a romper el edificio por la mitad. Rompía columnas, cortaba, la sacaba con la grúa, anclaba y paraba. Y con el equipo de sonido, hasta que se escuchó el niño muy, le daba levemente. Muy para acabar, exactamente, la voz. Ya llevaba mucho tiempo gritando, ese momento yo tenía la voz cansada y ya estaba rindiéndome de todo. Ya me iba a rendir, pero un trabajador me escuchó, no sé, y ahí fue que me identificaron y me pudieron sacar. ¿Usted recuerda lo que dijo el niño? Él. Sí, él decía auxilio, 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 estoy aquí, estoy aquí. Me lo cuentas tú. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre.
is all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. You will never be alone with my smile to guide you on. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Su sabor lo dice todo. Cola Real. Para contarlo llega a ustedes gracias a... En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Me lo cuentas tú. ¿Usted recuerda lo que dijo el niño? Él, sí, él decía auxilio, 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 estoy aquí, estoy aquí. Luego usamos la cámara telescópica hasta que hicimos contacto con él. Lo primero fue en los piecitos. Luego lo que hicimos fue que seguimos las piernas para ver si estaban atrapadas. Luego la segunda. Después le pedimos que si él podía mover la mano, que agarrara la cámara. Luego la otra mano. Le preguntamos porque tiene micrófono y también tiene una bocinita y luz. Ahí está la mano. Tráeme para adelante, tráeme para adelante. Métele más. Ya te veo la mano. Gírale para allá. Eso. Ok, Listo. ahí. A ver. Vas a meterle y guíale a la mano. Dile que la tope a la cámara. Ok, ¿sí? intenta topar la cámara, Carlos. ¿La Te alcanzaste? lo vamos a entrar un poquito más. Mírala ahí. Ahí está. Ok, Eso quiero sí. ver. Eso Él la quiero ver. tiene, la mano ya. Dobla la... ¿Lo tiene ya? Sí, él la tiene. ¿Lo tiene? Sí, yo lo sé. La mano. La otra mano ya tiene la cámara. Pregúntale si tiene la cámara. Y ahí empezamos una conversación y él estaba un poco nervioso. Le pusimos un suerito, una línea de los sueros para que tome un poquito de agua. Y luego le pusimos oxígeno, pero que no se lo pusiera, sino que se soplara al paso, para ambientar la zona confinada. Ahora mismo vamos a sacar la pértiga y vamos a mandar una manguera con agua para que se hidrate. Pusimos un monitor y una pantalla y ahí vimos que él estaba muy bien en condiciones, o sea, los ritmos cardíacos estaba. Empezó a subirle con un poquito la presión y le pusimos la canción de Barack para que él lo escuchara. Ahí se calmó un poquito. Nuestros compañeros, los rescatistas, estaban de puntero. Empezó una conversación y dejamos uno de ellos que se vaya familiarizando. Ahí el niño le decía que no lo puyen porque él ya iba aguantando mucho dolor. Que no lo puyen, que no le que entren no quiere que suero lo ni nada. puyen. Y empezó que le gustaba República Dominicana, que quería conocer República Dominicana. Tranquilo, no, bien el brazo. Listo, a mi cuenta, 1, 2. Para poder hacer la extracción. Era una placa, ubicamos la posición del tabo para no hacerle daño, hicimos una perforación, entonces en ese mismo hoyo hicimos el corte y lo subimos con la grúa cuando terminamos de cortar. ¿Cuántas horas promedio duró o 6 días? horas. 6 horas. 6 esa horas. extracción. Usted me dijo algo que a mí me pareció muy interesante y muy noble de la parte de República Dominicana, de que habían otros países que si encontraban cuerpos, ellos los dejaban tirados. Sí, es Ustedes una lo norma. Es una norma lo recogían. internacional. Mayormente los grupos usan, solamente las primeras horas es buscar personas con vida. Pero ya por costumbre, nosotros mayormente lo hemos hecho en varios países, lo hicimos en Colombia también, en Haití, que si está ahí el cuerpo y hay que seguir buscando, lo hacemos, lo retiramos. Otros lo marcamos y ya lo dejamos ahí para otra segunda etapa.
Esta pregunta va para todos, ya que todos tienen conocimiento y pueden aportar. ¿Cuáles son los principales errores que comete la población al momento de una catástrofe como esa? Y también me gustaría saber, porque estamos todos muy acostumbrados del colegio, por lo menos a mí me lo enseñaron, el triángulo de la vida, métete abajo de una mesa o ponte en el marco de la puerta. ¿Qué hay que hacer realmente y qué no debemos hacer luego de que sucede una catástrofe? Especialmente ahora con el evento doble allá en Venezuela, se ha estado viendo en redes sociales, muchos rescatistas han dicho que la gran mayoría de la gente que han encontrado viva no ha estado debajo de un marco de una puerta. Lo que hay que verlo ya con una lupa científica, aparentemente quedarse debajo del marco de la puerta no es lo suficientemente seguro. Tampoco soy partidario de recomendar a la gente que se agache debajo de una mesa, porque si el plato te cae encima, si pulveriza columnas, ¿no? También va a acabar con una mesa. Creo que quedarse entre la cama y el closet, pero al lado de la cama, el colchón de la cama, aunque se aplaste, crea una especie de espesor que puede salvarte con más probabilidad. Pero definitivamente lo que hay que hacer es trata de sacar a pie del edificio en los primeros 30 segundos, 40 segundos, no importa que tanto esté temblando. Si tú no estás en el 5º nivel, coge para afuera a un lugar donde tú no tengas nada encima. Si estás en un lugar que ya pasa del 5º nivel, pues entonces definitivamente no te quedes ni abajo de la cama, ni abajo de la mesa, ni en un marco. Y muy, muy, muy importante, no trates de calcular el famoso triángulo de la vida. Yo reto a cualquier ingeniero duralita que en 45 segundos de temblor haga un cálculo matemático para predecir dónde van a caer. Ya determinado, Sí, ¿no? Mira, no hagan eso. O sea, existe el triángulo de la vida, es cierto. Es proyectar eso en un momento, ¿no? De emergencia. O sea, no hagan eso. Olivares. Agacharse, protegerse y cubrirse. O sea, tan sencillo como eso. ¿Y qué no hacer luego? Es parte del desorden. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Jet Set, ¿qué desorden teníamos? La población. Es que acuérdate que el ¿Cómo era cerrado? El tema estaba cerrado y era una discoteca de madrugada. Que ustedes controlaban. Ahora, que no, eso es parte del desorden, después los mirones que llegaron. Si no es doliente, si no es nada, usted no busca O no nada vas a ahí. aportar nada. Entonces, en caso de un terremoto, si usted logró salir, gracias a Dios, logró evacuar y desalojar la edificación, después, obviamente, si tu propiedad debe quedarte en el perímetro, debe estar en un área segura, activar tu plan familiar porque otras familias te van a tratar de contactar o tú contactar a otra familia, pero no entrar en el desorden. Los primeros rescates los realizan los mismos ciudadanos. Eso sí tú puedes hacer, ayudar. Esto es estadística. Tú tienes que el 50 a 60% de los rescates iniciales los realiza la misma comunidad. El otro 30% está entre los grupos de primera respuesta del país. Okay. Un 10 a un 5 en los grupos internacionales. Pero, por ejemplo, si yo como ciudadana, bueno, Dios no lo quiera, uno de mis muchachos tenemos un accidente, yo quedo vivo y puedo ayudarlo. Muchas veces te dicen, no lo muevas. Te invito a que hagas el curso de primer auxilio, fíjate. Exacto. Eso es una responsabilidad ciudadana. Nosotros, todos los ciudadanos, deberíamos saber primer auxilio básico, mínimo. O sea, es lamentable, como he visto ahora en los noticiarios, 2 basquetbolistas o 3 que han muerto jugando basquetbol. Pudiendo Darle CPR. Los principios básicos del primer auxilio, del soporte básico de vida. Es elemental que cada ciudadano debe saber eso. Y obviamente la República Dominicana, nosotros todos los años hacemos un ejercicio simulacro. No es bastante, hay que estar trabajando. Ustedes están aquí en estas instalaciones. Si tuviéramos una emergencia aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues en esta misma edificación, que no vamos a entrar en el tema Frankenstein, que decía el ingeniero ahorita. Entonces, no es el día del evento que tenemos que ensayarlo. Esto es un tema que hay que hacerlo mucho antes de que pase, como parte de una preparación ciudadana. Otra cosa de lo que ha cambiado en los últimos tiempos, anteriormente en una oficina había un escritorio de hierro, eran de metal. Como decía el ingeniero, no vamos a adivinar qué un espacio de vida, pero teníamos oportunidad porque cuando caía 1 tonelada, 2 toneladas encima, por lo menos si usted quedaba en ese espacio podía salvar. Lo vive en Haití con el de Relaciones Exteriores, que hicimos una extracción. Él quedó entre el escritorio y su silla.
quedó abajo, no le pasó nada. Y yo creo que la población, la Junta de Vecinos, que es la primero que deben de prepararse, como estamos haciendo, damos capacitaciones, diario allá se dan capacitaciones tanto en las instituciones públicas e instituciones privadas. Y por ejemplo, si yo quiero preparar un kit, o sea, con un pito, Sí. una linterna, ¿qué debo tener? Es muy importante para la preparación, aparte del pito, tener agua, una mochila de emergencia, que es importante tener su mochila para usted mantenerse 2 o 3 días. Andri, ¿qué debe hacer una persona si vive en un edificio antiguo y qué señales indican que una estructura necesita una intervención urgente? O sea, si yo veo una grieta así, ¿qué hago? Mira, se da mucho lo que se llama el efecto de carbonatación, que eso avisa. La carbonatación es cuando el CO2 le cambia el pH al cemento y empieza a degradarse. Ahí ya uno sabe que el edificio puede colapsar en cualquier momento. El efecto de carbonatación cuando se da en las casas es como cuando se hacen las goteras que empiezan a desprenderse del techo y empiezan a aparecer las varillas oxidadas. Esas edificaciones son muy frágiles ya, porque ya perdieron la resistencia básica que tienen los elementos que lo componen. Ok, y veía yo según la posición o el ángulo de la grieta, también veía un de esos porque TikTok depende, el ángulo de la grieta depende mucho de los asentamientos diferenciales que tenga el suelo. Y si la zapata no fue hecha con buen criterio y si fue hecha en un Frankenstein, la zapata rompe y entonces se hace la grieta. Y cuando están hechas en un Frankenstein, se mueven diferente y se rompen. Si ustedes tuvieran que decirle una cosa, una sola, a la población frente a un inminente terremoto o una catástrofe de este tipo, ¿qué dirían? Empezando por aquí para cerrar. No, definitivamente en algún momento un gran evento sísmico va a afectar la isla. ¿Qué provincias están más propensas a que le Las afecte más? Las provincias que están más expuestas a un riesgo sísmico importante son todas las que están del Valle del Cibao en adelante. O sea, estoy hablando desde Asua, desde el lado de Sabaneta hacia el norte. Todo eso que ya empieza a ser el Valle del Cibao está en un peligro inminente. La ciudadanía prepararse. Tenemos que estar preparados para lo peor, en todos los niveles. Siempre yo he dicho, nosotros tenemos que quitarnos el china más de la temporada ciclónica. O sea, hay que ir temporada sin caer el año entero. Entonces yo creo que es un tema de preparación y educación. Olivares, ¿qué enseñanza le dejó ese niño que ustedes rescataron? Hay que ser persistente porque recuerdo que pasaron varios países y no dieron y hay que... Insistieron ustedes. Insistiendo, exactamente, hasta que estemos a nivel de suelo. Buscar y de ese escombro hasta llegar a lo último para determinar que no hay personas. Hay que mantenerse persistente. Andri. Yo quisiera hacer una reflexión al momento de hoy. Antes del terremoto, las casas se van a incrementar los costos porque hay que construirla con mayor resistencia, fortaleza. Pero por favor, no economicen en estructura. Una tumba y una casa, la diferencia es que esté bien hecha o que esté mal hecha. Si usted va y hace su casa y la hace mal, usted está haciendo su propia tumba. Si usted la hace bien, puede ser que usted sobreviva. Yo prefiero estar en una casa bien construida en el momento del sismo. Y no en una tumba. Y no en una tumba. Y ahora esto. ¿Y qué le parece que ya cuando ustedes más o menos veían la luz al final del túnel, que ganaron el Mundial de Béisbol y era una alegría total, ahora le pase esto? Sí, señor, con mi edad, 75 años. Crucé varias veces por la misma casa de campaña, solo para que la niñita me dijera hola y adiós una y otra vez con su sonrisa sin dientes. Y para que el viejo, también sin dientes, me contara con su perro al hombro todos los acontecimientos a los que había sobrevivido en 75 años. Pero como ustedes siempre han salido a levantarse, Sí, señor, sí, cómo no, para adelante, para allá. Y aquí estamos todos para ayudar. Sí, señor, gracias. Gracias, te lo agradezco. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Amén. En el vuelo de regreso concluí que al final Venezuela hace lo que siempre ha hecho. Recoge sus lágrimas con las mismas manos con las que aparta los escombros. Mira, Betty. Amén. Adiós, Betty. Chao, Betty. Chao. Chao, Anda, pues, chao. mira, anda, pues. Saluda, pues. Saluda.